curso a la asignatura Física 102. Esta asignatura en cierta manera es muy parecida a la que tuvieron en el semestre pasado, a Física 101. Consta de un teórico que va a tener lugar 2 veces por semana. Va a ser los lunes de 19 a 20:30 y los viernes de 17 a 18:30. Los teóricos tienen lugar todos los lunes y viernes del semestre. Capaz que podemos tener alguna excepción en algún momento, yo les aviso antes. Y después tienen prácticos de la misma manera como había en el semestre anterior para Física 101. Mi nombre es Álvaro Monbrum. Parte importante es saber que esto es una O y no una A. Los prácticos van a tener 3 semanas de teórico antes de arrancar con los prácticos. Los temas que tienen, ¿cómo era? No me acuerdo cómo pasar la pantalla. Cómo pasar el pantalla. ¿Bien? No, pero es que no tiene que quedar. Vamos a mostrar un poquito los temas y de ahí explico cómo son los prácticos. La asignatura esta tiene una primera bolilla que se llama electrostática. Una segunda que es magnetostática. Esto es lo que va previo al primer parcial y que va para el primer parcial. El tercero es inducción electromagnética. De Faraday. Cuarto, propiedades eléctricas y magnéticas de la materia. Y el quinto es una introducción a la óptica. El coordinador de la asignatura va a ser Ricardo Facio, el profesor que está allí. Y a mí me va a tocar darles todo lo que son los teóricos. Así que tenemos 3 semanas en donde no hay práctico, 2 semanas de electrostática, 2 semanas de magnetostática, y ahí llegamos a las 7 semanas previas al receso. Después vienen los parciales. Tenemos una semana de teórico, solo teórico, y después tenemos 2, 2 y 2. Y esas son todas las semanas que lleva el curso. Así que estamos hablando de un total de 10 semanas que son de prácticos. 3 semanas al principio que no tenemos práctico, viene el parcial, una semana que no tenemos práctico y después 6 semanas más. Y todo esto es el curso. Que vamos a tratar de ver si todas estas bolillas podemos integrar, si tiene alguna coherencia, por qué se dan de esa manera. Nos va a quedar claro al final de la asignatura que es todo realmente una temática en común. Siguiente tema es la bibliografía. Pueden usar los textos que están recomendados habitualmente, que serían Resnick 2. Es un texto, digamos, de los más usuales. Usaron probablemente ustedes Resnick 1.
en lo que fue Física 101, pero hay dos temas en donde hay material de teórico que está en fotocopiadora para ustedes. ¿Qué son estos dos? Por razones que les vamos a explicar oportunamente, tienen en el punto 4 un tema de nomenclatura que es muy importante, que es muy específico, que si agarran cualquier libro en términos generales, seguramente van a ver que difiere mucho de lo que nosotros enseñamos, por razones que se las voy a explicar en su momento. Por lo tanto, el punto 4, propiedades eléctricas y magnéticas, cumple con esa función, que es dar de la manera que damos nosotros. El punto 5, que es óptica, no es que en realidad tenga ese problema, sino que en realidad lo que damos acá son ciertos temas de introducción a la óptica que la única forma de encontrarlos agrupados de esa manera es como están en este material que les damos, que es de la manera en que lo damos en el curso. Entonces, si es por materiales en general, podemos decir perfectamente Resnick 2, McKelvey 2, son libros comunes, estándar y que se usan para estas temáticas. Ya para los dos últimos temas hay material específico en fotocopiadora. Bueno, no queda más que arrancar. Electrostática. Si ustedes toman este tipo de libros que yo les planteé o cualquier otro, van a ver que gastan muchas hojas explicando el tema de cómo se conoció la existencia de cargas eléctricas, haciendo una explicación que la verdad para ustedes que están a esta altura de la carrera en una facultad de química no es necesaria. Porque ustedes hace rato que han venido trabajando con configuración electrónica, con electrones, saben lo que son cargas, lo tienen totalmente clara. Así que vamos a ir muy rápido en este tema. Sabemos que existen cargas positivas y negativas, que las cargas del mismo signo se repelen y las de signo opuesto se atraen. Eso se observó experimentalmente hace mucho tiempo y dio origen al estudio de Coulomb, lo que es la ley de Coulomb. Auguste Coulomb lo que hizo fue sacar una ley empírica. Observó el comportamiento de cargas eléctricas, cómo era que funcionaban. Y dijo, la fuerza entre cargas eléctricas, entre las cargas 1 y 2, es directamente proporcional al valor de cada una de esas cargas, dividido el cuadrado de la distancia entre ellas, está en la línea de acción, o su línea de acción está en la línea que las conecta precisamente a esas dos cargas. Y dije directamente proporcional, con lo cual apareció K, que es una constante de proporcionalidad. O sea, si yo tengo una carga positiva y otra carga positiva, esta es Q1 y esta es Q2, lo que dice él es que bueno, si yo supiera poner colores,
Ustedes casi me pueden creer que yo el año pasado este pizarrón lo dominaba. Esa es la fuerza. Si son las dos positivas, esto es lo que da. Si son las dos negativas, negativo por negativo me va a quedar positivo, da lo mismo, una fuerza también de repulsión. Si son de signos opuestos, esta fuerza hace cambiar de signo el versor y por lo tanto lo que tenemos es una atracción. Bueno, y créanme que esto no hay mucho más que pueda hacer. Tenemos dos cargas puntuales, Q sub 1, Q sub 2, tengo la distancia entre ellas, quedó un poco grueso esto, R12, estoy en problemas. Entonces, ya mucho más no puedo hacer. Es algo que no lo puedo demostrar, porque esas cargas, esta expresión es empírica, no puedo demostrarlo. Es simplemente producto de la observación. Y no puedo jugar con muchos más parámetros que el valor de cada una de las cargas y la distancia en que están las cargas. Y ya está. Bueno. Vamos a ver si esto me obedece. Debe haber alguna forma de hacer más fijo esto. Se puso y ya está. Esto se llama constante de Coulomb, no sé qué pasó acá. ¿No será qué? Que está de amarillo. ¿Este? Vamos a probar. La constante de Coulomb es igual. Creo que es el otro que Bueno. A ver. No. Ahí. Nunca está de más tener un cuadrilátero. Ahí en ese círculo externo del más de la izquierda. Muchas gracias. La constante de Coulomb, como toda constante de proporcionalidad, tiene un valor con unidades Newton metro cuadrado Coulomb cuadrado. Siendo la C Coulomb, unidad de carga. Vamos a ver que esto
que les presento al comienzo de la asignatura va a perder actualidad bien pronto. En 2 clases más ya no nos acordaremos más de esto. Pero además, no solo eso, sino que acá vamos a encontrar por lo menos un par de otros usos para darle a lo largo del curso. Así que, está bien, me están contando, constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, esto fallado experimentalmente, y no mucho más, no me aporta demasiado más. Ahora bien, vamos a ver cómo podría hacer yo, por ejemplo, para ver las fuerzas que actúan sobre estas cargas, positiva, negativa, positiva. Imaginemos que esta está a una distancia A una distancia B, a una distancia C. Vamos a poner que esto es Q1, Q2, Q3. Que este ángulo vale tita. Vamos a ponerle alfa. Vamos a dar tita para otras cosas. También dicen, halle las fuerzas que actúan en cada una de esas cargas. Lo que tengo que hacer, yo sé hacer de a 2. Lo que tengo que hacer es trabajar de a 2 y hacer de cuenta que la tercera no existe. Entonces, vamos a pensar en 1 y en 2. Olvidémonos de 3. Yo lo que digo es, 1 y 2 tienen cargas opuestas, se atraen. Esta va a ser la fuerza de 1, 2 y esta también la fuerza de 1, 2. Y lo voy a poder hallar haciendo F1, 2 igual, vamos a poner módulo, K por Q1, Q2 sobre R1, 2 al cuadrado, siendo R1, 2 esta distancia que está acá. Yo sé trabajar con 2 cargas, entonces trabajo con esas 2 y hago de cuenta que la tercera no existe. Fuerza de atracción, signos opuestos, todo resuelto. Bueno, ahora voy a hacer de cuenta que la 2 y la 3 existen y la 1 no. Si yo hago eso, empiezo a usar lo que se llama principio de la superposición. ¿Qué implica? Trabajar con ciertos elementos como si los otros elementos no estuvieran allí. Yo digo, me olvido que existe 1, voy a 2 y a 3. Estaría muy lindo si yo pudiera cambiar el color. No sé si me la puedo, pero... Y sería algo así. Otra vez de atracción. Y otra vez me quedó el mismo color. ¿Tenés que tocar en el redondel? Ay. Y otra vez volví a... No, es porque estás ahí en el de flor, tenés que poner el lápiz del medio. Ese. Y ahí hay el color en el costado donde te con la barra del centro. Y ahí cambia el color para el lápiz fino. Yo esto lo sabía, lo quería ver si ustedes lo conocían. Esta sería entonces la F23 y esta también. Y la forma de escribirlo es módulo de F23 K por Q2 por Q3 sobre R23 al cuadrado,
siendo R23 esta que está acá. Finalmente, hacemos 3 y 1 como si 2 no existiera. Estos dos son de repulsión. Este sería el F13, F13. El módulo de F13 sería igual acá por Q1, Q3 sobre R13 al cuadrado, siendo R13 esto que nos queda acá. Y ahí hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Lo que hemos hecho es, en cada una de las cargas, terminar con 2 fuerzas. Y sí, porque si yo digo que el principio de superposición es hacer de cuenta de que de a pares funcionan como si el tercero no existiera, en cada una de las cargas operan 2 fuerzas. Fíjense. Vamos a la carga 1, la azul y la de color negro. Vamos a la carga 2, la de color negro y la de color rojo. Vamos a la carga 3, la de color azul y la de color, perdón, azul y rojo. Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo tengo que hacer yo para saber cuánto vale la fuerza en cada una de esas cargas? Y lo que tengo que hacer es sumar, por ejemplo, para saber la fuerza sobre la carga 1, 1,3 y 1,2. La fuerza sobre la carga 1 va a ser F13 más F12. La fuerza de la carga 2, por la que se ejerce sobre la carga 2, va a ser F23 más F12. La fuerza sobre la carga 3 va a ser igual a F13 más F23. De a pares y la sumo. Pero a eso que yo puse en el pizarrón le está faltando algo muy importante, que es esto. Como sabemos, las fuerzas son vectores, entonces las sumas en cuestión son sumas vectoriales. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en la carga 2, esta carga 2 tenía la fuerza 1,2 y tenía la fuerza 2,3, que en este caso, por cómo fue elegida la cosa, forman un ángulo recto entre sí. No se suma derechito, sino que lo que hay que hacer es el cuadrado de uno más el cuadrado del otro, raíz cuadrada. Pero, si pensamos, por ejemplo, en la carga 3, que también era positiva, si yo no me acuerdo mal, ¿sí? De hecho, esta era negativa. Esta era negativa. Esta sí es. Operan F23 y F13. Y este ángulo era 90 menos algo.
podríamos dibujar el tercero. Entonces, en realidad, estamos hablando de que el principio de superposición es muy útil, de que es el que hay que aplicar, es efectivamente el que hay que aplicar. Tenemos algunos problemitas por el camino, que son que por ahora solo se hallan fuerzas. Está bien, por un lado se empieza, ¿no? Como quien dice, el teórico empezó hace 10 minutos. Está bien. Deberíamos poder hacer cosas más interesantes. Pero por otro lado, el tema es que esto se suma vectorialmente. Vectorialmente. Cuando yo sumo dos vectores, por decir algo, el F12 más el F13, F1. Tengo dos maneras de hacerlo. Esto que nos quede para todo el curso. O hallo el módulo del vector y su dirección y sentido, que a veces puede ser más fácil, a veces puede ser más difícil. Esa es una forma. ¿Cómo informo yo F1? Les digo, F1 tiene determinada magnitud, un módulo de tanto, y está ubicado en tal lugar, orientado y dirigido según tal sentido. Vamos para atrás. No sé cuán fácil sea acá. Probablemente hago algo así, me voy un poquito de pantalla. Este sería el F3. Tendría que decir en qué ángulo va dirigido. Puede ser. U otra forma, que muchas veces es muy útil y muy práctica, es informo F1X y F1Y, que como son las componentes X e Y son escalares, pero al informar esos dos ya queda totalmente determinado el vector F1 y no preciso hacer más nada. Si en un parcial en donde yo estoy pidiendo un determinado vector, empezamos hoy por fuerza, después podemos ver otros, y ustedes informan cuánto vale la componente X y cuánto vale la componente Y, se considera como respondido, porque está totalmente determinado ese vector. Y si yo voy al ejemplo anterior, capaz que acá me es medio difícil hallar para dónde van las distintas componentes. Pero en un ejemplo como este está muy directo, porque justo X e Y podrían ser perfectamente este y este. Entonces, de vuelta, no son cosas universales, de sencillez. Vamos al ejemplo del U3, en donde teníamos este y este. Y bueno, yo podría hacer la componente X de esta, la componente Y de esta, la componente X de esta, que no tiene, y la componente Y que es esta misma. Y bueno, yo capaz que sumando estos dos, saco una componente Y, y solo con este ya tengo una componente X. No se ve tan mal. Pero todo va a depender de cómo sea el ejemplo en particular, ¿no? Pero lo importante es esto. 1 y 2 son válidos. Yo puedo informar el módulo y su dirección y sentido, o puedo informar sus componentes X e Y. ¿No? En este caso el F3Y va a ser la suma de dos FI
sería, va a ser el 1, 3 y 2, 3. Y en este caso el F3X, 3X, va a ser simplemente el F1, 3X. Porque no se suma al otro porque no tiene componente X. ¿Se entendió todo esto? ¿Sí? Bueno, empezamos definiendo de forma empírica lo que era la ecuación de la ley de Coulomb. Hicimos para 2 cargas. Vamos a hacer para 3, o sea, hicimos para 3 también. Vamos a hacer alguna generalización, si podemos, que nos permita ir más lejos. Por ejemplo, no parece descabellado que yo pueda decir que el FI, en este caso, sea igual a la sumatoria de los F y J con J igual 1 hasta 3 y J distinto de I. Y todo esto coronado por suma vectorial. Yo excluyo cuando I y J son iguales. Y sí es razonable. No tiene sentido hablar de la fuerza de 1 a 1. La fuerza que uno ejerce sobre sí mismo. No tiene sentido. Entonces, vista esta sumatoria, en realidad, yo puedo hacer 2 términos. O sea, cuando tengo 3, puedo hacer 2 términos. Puedo escribirlo distinto también. Puedo poner F sub I, vector, igual a la sumatoria desde J igual 1, J distinto de I, hasta 3, de K por Q sub I por Q sub J sobre R y J al cuadrado versor R y J. Vamos a tener 2 términos y vamos a tener 3 fuerzas. Son 3 cargas, 3 fuerzas, 2 subfuerzas que actúan por cada carga, que hay que sumarlas vectorialmente para que nos den la resultante final. El versor R opera en el sentido de que está en la misma línea de acción. Atractivo si son cargas opuestas, repulsivo si son el mismo signo de carga. Pero es eso nada más. Y por supuesto que lo que tiene de bueno esta generalización es que yo puedo ahora hacer F sub I igual sumatoria desde I igual 1. Desde J1 hasta N de los F sub I J vector. Y ahí voy hasta N, con J e I diferentes. O igualmente, F sub I igual sumatoria desde J igual 1 con I distinto de J hasta N de K por Q sub I por Q sub J sobre R y J al cuadrado R y J versus. Está bueno porque yo me doy cuenta que puedo aplicar el principio de superposición ya no con 3 cargas, sino con N cargas. Entonces yo puedo aplicar este razonamiento a una constelación de cargas. Que va a ser algo así. Imaginen, Q sub 1, Q sub
Q2, Q3, Q4, Q5, Q n. De forma tal que n-1 fuerzas van a actuar sobre cada una de esas cargas. Entonces, es inmediato darnos cuenta que sobre Q3 va a haber una fuerza que va a actuar así, otra que va a actuar, perdón, no sé nada. Una que va a actuar así, otra que va a actuar así, otra que va a actuar así, otra así, y así sucesivamente. Y tengo que sumar vectorialmente todo eso. Y si pensamos que empezamos el teórico hace unos 20 minutos, ya nos sentimos que llegamos a un nivel de complejidad superior. Porque además, todo esto que estamos viendo en dos dimensiones en el plano, puede ser tridimensional. Podemos tener cargas llenando de alguna manera todo este salón, una ponemos acá, otra allá, otra acá, otra acá, y hacemos al fin y al cabo un sistema de n cargas, todas interactuando entre ellas y todas generando fuerza hacia las demás y recibiendo el efecto de una fuerza de otra. Bueno, dicho esto, se terminó el curso, nos vemos en julio, ya está. Se dan cuenta que quedamos limitados por algo. Llegamos a n, podemos hacer la configuración que queramos con n cargas. Ya nos parece que es mucho, y realmente es bastante. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la limitante de esto? La limitante es que estamos hablando de cargas discretas. Son cargas puntuales, pero que, a pesar de ser puntuales, no existe duda de quién es Q1, quién es Q2. Una vez que está rotulada cada una de ellas, tiene una especie de identidad particular que la hace diferente de las demás. Diría identidad, de hecho. Podemos identificarlas, podemos etiquetarlas. Sin embargo, nos queda un mundo de cosas por hacer con otro tipo de configuraciones que no son discretas, sino que son continuas. Imaginen qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, una carga puntual Q0 y tuviera algo acá que estuviera todo cargado, una cierta carga Q. Vamos a llamar a esta Q0 nuestra carga de prueba. Por definición es positiva. Por definición. Si ese Q mayúsculo también fuera positiva, intuitivamente ustedes dirían que se imaginan que esta carga recibe una fuerza neta así. Pero intuitivamente, lados positivas, si yo soltara esa carga de prueba, esa carga de prueba se vería repelida y probablemente se iría en la trayectoria esa roja que acabo de poner. Probablemente. Más o menos. A ojo. Sin embargo, deberíamos ser capaces de afinar bastante más eso. Basémonos en la idea que tuvimos ahora. Yo tuve hace un ratito todo este sistema. Imagínense que esta es la carga Q0. Bueno, ella experimenta una fuerza de todas las demás. ¿Y cómo resolví eso? Y lo resolví con esto.
esta fórmula que creí que me iba a servir para todo. Una fuerza neta que actúa sobre una determinada carga como resultante de la suma vectorial de las fuerzas de todas las demás cargas sobre ella. Ahora la cosa parece un poco distinta. A ver, deberíamos poder aplicar el mismo concepto. En realidad teníamos n cargas de este lado y tenemos acá un continuo de cargas. Debería haber alguna manera en la que yo tendría que poder hacer algo parecido, extender el concepto. Ejemplo. Y bueno, a mí si me apuran, en una de esas podría llegar a decir que esta carga está formada por otra. Bueno, sí, podríamos. ¿Las puedo rotular? ¿Tienen nombre y apellido? No, porque en realidad ya forman parte de algo. Para usar conceptos modernos, una nube. Una nube de carga continua. No hay un fin. Esto que yo estoy poniendo así acá, si vengo con una lupa y miro, y bueno, yo qué sé, ¿será algo así? ¿Un bloquecito de este tipo? Y capaz que sí, no sé. Ahora, el bloquecito este, digamos, es continuo y al lado hay otro bloquecito. Y va a haber otro, y va a haber otro, y va a haber otro. En forma continua. La carga no tiene un límite. Esto que puse yo en esta pared, que la voy a pintar de rojo, que es el límite de estos dos bloquecitos, es artificial, no existe eso. Esa como pared no existe. Ahí también hay carga. No es que en el bloque haya carga, se discontinúa un poquito, y en el otro bloque también hay, se discontinúa. No, no, es todo continuo. Yo podría decir que cada una de estas contiene un determinado dq. Un elemento infinitesimal de carga que hace las veces de la carga puntual que vimos en los ejemplos anteriores. Tiene cosas buenas pensar esto, porque cada uno de estos dq, además, tiene su propio R vector que conecta ese dq con la carga del prueba. O sea, si yo voy acá, puedo definir el denominador, puedo definir el Q sub J, porque el I pasaría a ser la carga de prueba. No voy tan mal. Puedo definir el denominador. Puedo definir el Q sub J como ese dq. Tendríamos entonces K por la carga de prueba, por el dq respectivo, sobre el R este que acabamos de poner ahí, al cuadrado. Claro. La vida se me complica porque ese R que yo lo defino para ese dq es tan válido como el R para este otro dq, como el R para este otro dq, con el agravante de que es un continuo. Entonces, ni siquiera puedo decir que tengo 1000 R's. Porque si tuviera 1000 R's es porque tengo 1000 dqs, y si tengo 1000 dqs, tengo un n mayúscula, como vimos hoy, y paso al sistema discreto. Y esto no es discreto, esto es continuo. Y lo más grave de todo esto es que en este ejemplo de acá, sumatoria de fuerza, perdón, la fuerza es igual a la sumatoria de otra fuerza, sumatoria vectorial. Y ustedes me ven medir hacia dónde quiero ir. Esa sumatoria, ¿por qué otra
operación pasaría a ser sustituible en un continuo? Por una integración, ¿verdad? Mi problema es que en ese caso yo voy a tener problemas insolubles porque no puedo hacer una integración de vectores. Entonces, su desafío, si usted decide aceptarlo, es ver ejemplos, resolverlos, teniendo en cuenta de que ese problema de la integración de vectores lo vamos a tener que resolver caso a caso. La idea quedó, yo puedo imaginarme este continuo como varios DQs. Puedo hacer la distancia entre cada uno de esos DQs y la carga Q sub 0. Yo puedo hacer, todo esto lo puedo hacer, pero así todo, al final, lo que me va a quedar es integrar vectores y no puedo. No es posible. Entonces también va a haber que resolverlo de alguna manera. ¿Se entendió toda esta idea? Bueno. Yo les propongo salir de esta cosa oblonga que pusimos ahí y ir a ejemplos de verdad, en donde podamos resolver la fuerza que un continuo de cargas ejerce sobre una carga de prueba aplicando Coulomb. El primer ejemplo que vamos a poner, que este ya aparece en los parciales, ya aparece, es la línea de carga. La línea de carga es una línea recta infinita, con un continuo de carga en toda su extensión, distribuida en forma homogénea. Voy a poner mi carga de prueba. Y voy a hallar la fuerza que la carga, que de la línea de carga, ejerce sobre la carga de prueba, aplicando Coulomb. Sí, por favor. Generalmente se pone positiva, podría ser negativa. Podría. Bueno, cuando yo tengo un continuo de carga, yo puedo definir dos cosas, darles como dato dos cosas de la línea del continuo de carga. Uno es la carga total y otro es una densidad de carga. Pregunta, para una línea de carga, ¿yo puedo darles la carga total? No, ¿por qué? Porque es infinita. Entonces, si yo creo que tengo determinada cantidad de carga en 1 kilómetro, si voy a 10 kilómetros voy a tener 10 veces más carga. Y como es infinita, si voy a 1000 kilómetros voy a tener más. Es infinita, porque la línea es infinita, geométricamente hablando. Entonces, no puedo dar la carga total. Lo que puedo darles es lambda, que es dq sobre dl. Vamos a usar la letra lambda como densidad lineal de carga. Estamos hablando de Coulomb por metro, carga por longitud. Lo único que me dicen de la línea de carga es que tiene una densidad lambda positiva, y lo otro que me dicen es que esta distancia vale A. Y es todo lo que me dicen en la letra de este ejercicio. Sea una densidad, perdón, sea una línea de carga de densidad lineal lambda y una carga de prueba Q sub 0, positivos los dos, estando Q sub 0 una distancia A de la línea de carga, halle la fuerza que la línea de carga ejerce sobre Q sub 0. Problema.
Bueno, tengo que empezar a resolverlo. Yo lo que les propongo a ustedes es poner y acá y poner X. Poner mis ejes coordenados. Y ustedes me dirán si hice trampa. Porque veo que a veces uno para hacer las cosas en el pizarrón puede hacerlas más simples y después cuando los dejamos a ustedes capaz que las cosas son más complicadas. En una de esas yo acá me pasé de rosca, sobresimplifiqué el problema, dije, yo saben una cosa, voy a poner X ahí y voy a poner Y ahí. Y alguno de ustedes me puede decir, bueno, ¿y por qué no pones? A ver, creo que el Y donde lo puse me parece que no es muy objetable. Pero el X, ¿por qué lo puse ahí? Fíjense, les voy a decir un ejemplo, ¿no? Imagínense que seguimos manteniendo la línea de carga donde está, pero que la carga con su cero no está acá. Vamos a imaginar que está acá, a la misma distancia de él. Yo podría haber dicho que X pasa por esta carga. Sigo moviendo la carga, ¿está? Mientras seguimos pensando. Yo podría decir que X pasa por acá. ¿Por qué? A ver si hay una máxima en geometría y es que una recta y un punto crean un plano. Entonces, este plano del pizarrón, en donde hoy está con sub cero la línea, no es nada diferente de un plano en donde yo, manteniendo la distancia A, tenga la carga de prueba acá. O la sigo dando vueltas. Casi me parece un libro. ¿No parece, no? Las hojas de un libro. Yo agarro, esto lo dejo fijo, esto es el lomo del libro, y empiezo a mover de a poquito todo esto, y a la misma distancia A voy moviendo todo. El ejemplo es el mismo. Simplemente defino que mi pizarrón es otra cosa. Pero sigue siendo un pizarrón. Es un pizarrón virtual inclinado, pero sigue siendo un pizarrón. Así que este es tan válido como cualquiera. Como cualquiera. Bien. Y ahora vengo con otra. ¿No será que me pasé de rosca al poner X acá? ¿Por qué no lo pongo acá? Yo puedo haber puesto X acá, ¿no? En vez de ponerlo pasando por la carga. Podría. Porque ¿cambia algo o no cambia nada? Simplifica porque no tenés, si pones el eje en otro lado vas a tener una componente Y. Sí. ¿Y el sistema cambia en algo? A ver, vamos a decir una cosa. ¿Cuánta carga tengo para arriba? Esta carga está mirando la línea de carga. ¿Esta carga tengo para arriba? La misma que para abajo. Pero si yo lo pongo acá, ¿también tiene lo mismo para arriba y para abajo? Porque es infinita. Y si yo lo pongo acá, también tiene lo mismo para arriba y para abajo, porque es infinita. Ergo, si pensamos como un ascensor esto, da lo mismo en qué piso pare, que el sistema es el mismo. Entonces, el sistema es el mismo, sin importar qué plano tome, siempre que esté la carga y la línea. El sistema siempre es el mismo, sin importar en qué piso me detenga. Entonces, yo acá no sobresimplifiqué nada. Tomé lo que era lógico, razonable, sin pasar a un caso particular. Sigue siendo tan general como siempre. Si yo esta carga de prueba la puedo poner en el ascensor, subir y bajar y pasa lo mismo. Si yo esta carga de prueba la puedo poner siempre a distancia A, dando vueltas en torno al lomo del libro y siempre estoy en lo mismo.
está describiendo esa carga de prueba? Un cilindro. Está describiendo la cara lateral de un cilindro. Bien. Y de lo único que se va a diferenciar de otra es si ese cilindro es más fino o es más grueso, si la distancia es mayor o menor. Y cabe empezar a usar una terminología que es muy importante para el curso. Tiene simetría cilíndrica. Este ejemplo tiene simetría cilíndrica. ¿Por qué? Porque la línea de carga le proporciona esa simetría cilíndrica. Porque la línea de carga, actuando como eje de un cilindro infinito, me marca, me condiciona el resto del espacio. El resto del espacio va a responder a lo que esa distribución de carga hace. La carga de prueba, esta que es donde vamos a actuar y donde vamos a querer que actúe la fuerza y todo, empieza a parecerse a una excusa, empieza a parecerse a algo que uso para medir, una sonda capaz, pero el que juega el papel protagónico es la línea de carga, quien me cambia todo. ¿Está? Entonces, dicho todo esto, es bien aceptable que pongamos Y donde está la línea y X pasando por Q sub C. Ahora lo que nos queda es dividir esto en varios de Q. Vamos a tomar uno. Yo voy a dibujar uno cualquiera, pero todos sabemos que puedo dibujar tantos como quiera. Que eso es un continuo. A ver. Fíjense la ecuación esta. El dq se relaciona a través del dl con lambda. Este es el dl que tire para arriba. dl, entonces, es un elemento infinitesimal de longitud de la línea de carga que contiene una carga de Q. Y este es el de R, o el R, no. El R vector. Les propongo empezar, para no confundirnos con otras cosas, les propongo llamarle R0. Ahora en algunos ejemplos más nos vamos a dar cuenta de la importancia de ese cerito para entender bien de qué hablamos. R0, ¿por qué? Y porque va hacia Q sub 0. Bueno. Este dl, ¿cómo lo podría escribir también? Ya me generé el eje Y. De I en I. ¿Están de acuerdo? De I en I. De L está bien, genéricamente hablando, pero como está orientado, es un de I en I. Con lo cual, lo razonable es que a esta distancia le llamemos I, que es variable. Ese I no es fijo, no es dato. A es dato. Ese I va a ir variando y va a tomar todos los valores posibles, desde 0 hasta arriba, hasta infinito. O a menos infinito. Pero es nuestro parámetro que nos marca la posición de ese elemento de Q. ¿Qué particularidad tiene ese elemento de Q? Ninguna. Salvo que me permita generar los dq sucesivos y que todos ellos den como resultado la distribución de carga. Pero en cuanto a posición, ninguno. En cuanto al lugar donde está, ninguno. No tiene que tener. En cuanto al lugar, no tiene que tener. Lo que sí tiene que ir es con
la simetría del sistema para permitir que al final me genere toda la distribución de carga. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces, si yo les digo que R0 es I al cuadrado más A al cuadrado raíz, ¿ustedes estarían de acuerdo? Sí, ¿no? Si yo les digo que dq es igual a lambda de L, por definición es igual a lambda por I, por DI, perdón. También, está bien. Así que, planteado esto así, ese DL va a generar un DF, que es ese. Y cada DL va a generar su propio DF. Tal que al final yo tengo que integrar y que me quede el F final. Entonces, DF es igual acá por Q sub 0 por DQ sobre I al cuadrado más A al cuadrado. Solo para recordar, F igual K por Q1 por Q2 sobre R12 al cuadrado. El punto importante es este. Yo acá no tengo lugar para ponerlo, pero el punto importante es que si en realidad yo quiero hacer la analogía completa, está el tema vectorial que no lo estoy resolviendo. O sea, darnos cuenta quién es Q sub 1 es fácil, es Q sub 0. Darnos cuenta quién es DQ es fácil, sería Q sub 2. Darnos cuenta de esa distancia también es fácil. El punto es que tenemos sin resolver el tema vectorial, porque ustedes se dan cuenta de que acá voy a barrer con distintos DF que van a ir orientados distintos. ¿Y cómo hago para sumar todo eso? Que además son infinitos, porque no hay manera, ¿no? Y acá es donde empezamos a usar la palabra que nos va a salvar de vuelta de todas estas cosas, que es simetría. Si yo tengo un DL arriba, voy a tener otro DL abajo a igual distancia ahí. Sí. ¿Qué novedad? Sí, si tenés uno para arriba vas a tener uno para abajo a la misma distancia. Bueno. ¿Estamos de acuerdo que no estamos haciendo nada insólito? Si yo miro este, su R va a ser así, su R0. Y su DF va a ser así. ¿Cuánto vale el R0 del de arriba con el R0 del de abajo? Lo mismo. O sea que están a igual distancia, tienen la misma carga, porque tienen la misma longitud de L o de I. O sea que ¿cómo va a ser el DF de arriba respecto del DF de abajo? Iguales. Estamos confrontando este par de cargas, que es igual a este par de cargas, con la misma distancia a los dos. Coulomb dice que esas fuerzas valen lo mismo. Y si esas fuerzas valen lo mismo, lo que tiene de bueno es que las componentes perpendiculares al eje X se cancelan. Entonces, tomo uno arriba, tomo el simétrico abajo. Cancelan las componentes Y.
Tomo lo arriba, tomo el simétrico abajo, cancelan las componentes Y. Tomo el de arriba, tomo el de abajo, cancelan las componentes Y. Y así sigo. En conclusión, si de a pares se cancelan las componentes Y, al final, cuando haga toda la integral, no hay componentes Y. Y la fuerza neta en todo este sistema va a ser hacia allá. Lo cual, si yo miraba el dibujo al principio, estaba casi que cantado. Si tengo una línea infinita y tengo una carga de prueba, no hay ninguna razón para que la carga de prueba saliera disparada en un ángulo. Porque ve tanto para arriba como para abajo. Y si ve la misma repulsión para arriba que para abajo, se va perpendicular. Y sí, y es verdad. Esto lo que nos indica es que no tenemos que hallar de f, tenemos que hallar de fx, componente. Y ahí ya entramos al mundo de los escalares. Y ahí ya la integral la podemos resolver con calculo. Nuestro problema vectorial lo llevamos a una situación escalar. Y eso se resuelve. Por supuesto que para hallar cuánto vale la componente x, este ángulo θ es importante. Por eso me reservé θ para estas cosas. Yo lo había puesto, lo saqué. En el mundo de los vectores, ese valor θ yo no lo puedo hallar, pero si miro la geometría de todo el sistema, ese valor θ es el mismo θ que este, que es el mismo θ que este. Y ahí sí lo puedo. Porque yo lo que voy a tener que hacer es dfx igual df por coseno θ. ¿Y cuánto vale el coseno de θ en el dibujo? Coseno es cateto adyacente contra hipotenusa. A sobre R0. Y ahí tengo el coseno del ángulo. Por eso, porque yo tengo el df, quiero hallar el dfx, es por coseno de θ, y el coseno de θ lo determino mejor de este lado. El df, el df, este es vector, el otro es escalar porque es una componente. Este es A y este es A. ¿Sí? Cuando hacemos f coseno de θ de A sobre R0, ¿no sería f coseno de A sobre R0? A sobre R0 no es. El coseno es una dimensional en términos, porque es la división de dos longitudes. Entonces tengo A sobre R0, cateto adyacente, sobre hipotenusa, me da el coseno de este ángulo. Bueno. Y resulta que el df es este que tengo acá arriba. Entonces, lo que tengo que hacer es sustituir dfx igual k por q sub 0 por dq sobre R2. ¿Dónde lo saqué? I2 más A2. Todo esto por A sobre
I2 más A2 a la 1/2, pues raíz. O sea que el dfx es K por Q0 por A por dq sobre I2 más A2 a la primera. Y lo que nos queda es integrar. Casi que voy a escribir lo mismo ahora. Fx igual integral de K por Q0 por A por en realidad acá me olvidé de poner que dq es di por lambda, ¿verdad? I2 más R2, dale con R, más A2 a la 3/9. Este es el de Q. ¿Entre qué límites integramos? Yo creo que me digo. De 0 ahí. ¿Quién dice otra cosa? Tendríamos que hacer toda la línea de carga, ¿verdad? El DI me representa un DL de la línea de carga. ¿Qué más? Bien. No tiene sentido integrar hasta I, porque I no me marca el final de la línea de carga. Y es un parámetro que va variando, pero que en ningún momento es el límite de la línea de carga. Por esa razón, esto lo vamos a dejar. Tenemos estos dos que son igualmente posibles. Los que dicen desde menos infinito hasta más infinito, en forma sensata dicen, yo me cubro, yo voy a correr toda la línea. Voy a ir desde menos infinito hasta más infinito. Voy a recorrerla toda. Y hay otros que dicen, pero acá dijimos que si hay uno arriba y uno abajo, con lo cual hago desde 0 para arriba, porque ya consideré los dos. Bueno, sí consideré los dos para por simetría sacarme de arriba el problema de vector. Pero si yo miro en esto, salvo en eso de decir la componente y no existe, solo voy a hallar la x, no lo apliqué en más nada. Yo estoy contando un dq, no dos dq. Lo único que hice fue decir, si hay uno arriba y uno abajo a la misma distancia, que me cancelan la componente y. Sí, sirvió para poder trabajar aliviado y bien de que solo tengo componente x. Pero en esto, como siguió la cosa, yo no usé las dos cargas a la vez, usé una. Por lo tanto, esto está bien, y para que esto esté bien necesita un 2 adelante. Porque la mitad de abajo contribuye igual que la mitad de arriba. Puedo hacer las dos cosas, pero no me olvide del 2. No me olvide del 2.
vacío, así, yo voy a poner menos infinito, más infinito. Y estos días están lluviosos, ustedes no saben en qué ocuparse, de repente, ¿pueden resolver la integral? Yo les voy a dar el resultado final. El resultado final que les va a dar es fuerza igual K por Q0 por 2 sobre A en X. Tengo ahí, tengo X, tengo la carga Q0, tengo lambda. Yo ya sé que la fuerza va a apuntar para allá. Ah, me faltó algo. Me faltó lambda. No tiene por qué irse por nada, porque estaba ahí. De hecho, cuando resuelva la integral, lo saco para fuera de la integral. Bueno, yo les propongo hacer, esto ya está terminado, ¿tá? Sin embargo, para que quede bien, le falta un par de detalles. Esta es la distancia A. Bueno. A ver, un ejemplo o un ejercicio me puede decir, sea la carga con su cero ubicada en una distancia A de la línea de carga, me lo puede decir. Pero yo les dejé deslizar una cosa hace un rato, fue cuando les dije, esa carga con su cero casi como es un pretexto, como es como una sonda, es como algo que está testeando el ambiente, pero el que es realmente protagonista en la línea de carga. Entonces, si es como una sonda, si es como algo que está testeando el ambiente, acá lo mejor es poner F igual 2K por Q sub 0 por lambda en X sobre X. Y sí, a determinado X vale tanto, para ir acercándonos a lo que debería ser un resultado prolijo. No es que lo de arriba esté mal, pero sí, parece razonable que dejarlo en función de X es razonable. Sin embargo, yo creo que todavía le falta. Yo me generé un X y un Y para resolver el problema. Bien. Ahora, con todo eso que hablamos del ascensor, del libro, que ustedes convergieran, y yo estoy de acuerdo con ustedes, con la simetría cilíndrica, no parece que ejes cartesianos perpendiculares en un plano sea la última respuesta de este sistema. No parece. Nos sirvió en el momento para resolverlo, todo bien, línea y carga generan un plano, está bien, pero la verdad es que pareciera que le falta algo más. Si yo tuviera que dar algo en un sistema, o dar información espacial en un sistema cilíndrico, no es X y Y lo que a mí más se me ocurriría. ¿Qué se le ocurriría? Y se acuerdan, ¿no? Esto, yo les dije, el libro, mantenemos la distancia A. Si mantenemos la distancia A, ¿qué es lo que va la carga de prueba describiendo? Una circunferencia. Y una circunferencia la damos en función de un radio. En definitiva, este A, que lo quise llevar hacia lo que es un X, en realidad es un R. Porque si yo me tengo que referir a otra carga de prueba acá, o a otra carga de prueba acá, o a otra carga de prueba acá, lo que doy es la distancia al eje. Es R, es un radio. Entonces, si bien esto está bien,
a mitad de camino de lo que debería ser, que es 2K por Q sub 0 por lambda sobre R versor R. Ahora sí me gusta. Porque es válido para todo el espacio. Lo otro medio como que quedábamos en el plano. Y no hay razón para quedar en el plano. Porque una carga de prueba perfectamente puede estar en el medio de este salón. Como si fuera una columna. Cayendo. Porque si yo pongo un ojo acá y miro desde arriba, lo que voy a ver es la carga más lambda y un radio en donde voy a tener la carga de prueba Q sub 0 acá, o podría estar acá, o podría estar acá, y siempre con la misma fuerza que en realidad está en verso radial. Es así. Así que es mucho más natural. Así que entonces la fuerza está bien escrita como 2K por Q sub 0 por lambda sobre R verso R. Y acá ven por qué hoy le quise poner R0 a esa otra. Ese R0 era la distancia de un dq a la carga, de un dq cualquiera, y era variable ese R0. Mientras que este R que estamos poniendo acá es esta distancia. ¿Está? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Eso es visto desde arriba. Bueno. Tenemos otra configuración lineal. Ya estamos viendo que lo simétrico sirve, ¿no? Y si tengo algo recto infinito, bárbaro, me pareció muy simétrico. Y si tuviera que pensar otra cosa simétrica, yo lo que haría sería aplicar lo que se llama el aro cargado. Y también se lo suele ver en parcial. ¿Qué es un aro cargado? Es como que yo agarrara la línea de carga, le hiciera dos cortes y lo hiciera como una especie de anillo. Puedo tener el más lambda, o en este caso sí puedo tener la carga total. Uno de los dos puede ser dado. Dado que la definición de lambda es igual a dq sobre dl, esto sería carga total sobre longitud total del aro. Y si el aro tuviera un radio r, ¿cuándo sería la longitud total del aro? 2πr. ¿Se entiende la construcción, no? Agarro una línea de carga, vengo con una pinza, corto en un lugar, corto en otro lugar y lo hago aro. Sigue manteniendo el más lambda puede ser dato, sí, claro. O la carga total Q. Pero en definitiva, no importa cuál me den de datos, yo puedo relacionarlas los dos por esta ecuación. Y a mí lo que me pueden pedir, por ejemplo en este caso, es, dado un aro cargado de radio R, elijan, ¿qué conocemos? ¿Lambda o U? ¿Lambda o U? Lambda. Gracias. Conocemos Q.
Nos piden hallar cuánto vale la fuerza que este elemento ejerce sobre una carga de prueba Q sub 0, ubicada en el eje a una distancia, y ahora ya no voy a jugar más a las escondidas con ustedes, una distancia X, y estoy poniendo el eje X ahí. Voy a poner distancia A, pero ya sabemos de qué estamos hablando. Pongo el eje X ahí, pongo el eje Y acá. Y lo que hago es dividir el aro en elementos infinitesimales. Vamos a poner un ojo acá. Y veo el aro. Lo voy a dividir en elementos infinitesimales, así. Vieron que no mentí que yo en alguna época dominé. Un poco de práctica. Les pregunto, geométricamente, ¿qué es este DL? ¿Cómo se llama un pedacito de circunferencia? Arco. Es un arco. Un arco está suspendido a través de un ángulo al centro. Este ángulo le vamos a llamar dφ. Si ese dl fuera una línea recta, un segmentito recto, yo nunca hubiera podido conformar la circunferencia concatenando uno con otro. Tiene que acompañar la simetría. Como es una circunferencia, y bueno, entonces es un arco. Ese arco se subtiende desde dφ. Y resulta que arco es igual a radio por ángulo suspendido. Por lo tanto, dl es igual a r de φ. Me doy cuenta que para los compañeros de este lado, los colores que yo menciono allá no son válidos. Es una realidad diferente. ¿Ustedes? Bueno. ¿Por qué este ser? Ahora voy a hacer lo que vine haciendo hasta ahora, ¿no? Que es tomar un determinado dq. Vamos a imaginar que mi dq está acá arriba. O sea, mi dl es este de acá arriba. Y les voy a hacer una pregunta y nos vamos. ¿Estoy haciendo trampa ahí? Porque yo le estoy tomando es el que está más arriba del todo. Ustedes dirán, pero ese es muy especial, porque sé que está más arriba del todo. ¿Tiene alguna particularidad? Dicho de otra manera, imagínense que yo, espectador, que estoy observando este punto O, soy la carga Q sub 0. Para mí, ¿me es diferente este punto de este? No. Son todos iguales. Hay simetría de revolución en torno a eso. Entonces, ese dq es tan válido como cualquiera. ¿Y qué es lo que gano yo al mirar ese? Que el punto O con este dq y con la carga de prueba están en el plano del pizarrón. Entonces hago todo el ejercicio mirando un pizarrón, no preocupándome si voy para adelante o voy para atrás. Esa es la ventaja. Pero es un punto tan válido como cualquiera. Y ya que estoy antes de irnos, les pregunto, ¿qué figuras geométricas forman los R0? Las generatrices de un cono. Son generatrices de un cono, forman un. Con estas ideas seguimos el viernes a las 17. Volver a la diapositiva. Ahí. ¿Qué dice arriba de la? Datos.
puede ser dato F o F.